Día, profesora, en este video vamos a explicar lo que es el método de Poila. Para introducirlo hay que saber que el método de Poila es un método de aprendizaje que se enfoca en la solución de un problema, ya sea matemático o lógico. Con este también a la vez se puede incorporar lo que es situaciones a diario para poder obtener resultados. Este método se consta por 4 etapas, las cuales son entender el problema, configurar un plan, ejecutar ese plan y mirar hacia atrás. En este caso nosotros vamos a hacer como ejemplo un problema que, para contextualizarlo, es de un niño que tiene una pregunta que es: de un tablero de 2400 centímetros cuadrados se cortan dos piezas cuadradas, una de ellas con 5 centímetros más de lado que la otra. Si las tiras sobrantes de madera son de 1283 centímetros cuadrados, la pregunta que le hacen a él es: ¿cuánto miden los lados de las piezas cuadradas cortadas recientemente? Entonces aquí, mis compañeros, vamos a explicar paso por paso cómo resolver este problema con este método, que es el método de Poila. El siguiente problema que nosotros evaluamos, a mí me tocó hacer la primera parte, que es el análisis del problema, del método Poila. Aquí es cuando se refiere a hacer las preguntas acerca de los datos, si es que sabemos del problema y todo eso. Entiendo lo que dice el problema. Se quiere saber con respecto de un tablero el cual mide 2400 centímetros cuadrados, que se le cortan dos piezas, una de ellas con 5 centímetros más de largo que la otra, y teniendo la información también de que las tiras de madera que sobran son de 1283 centímetros cuadrados. ¿Cuáles son los datos que hacen parte del problema? Son las tiras que sobran, que miden 1283 centímetros cuadrados, los dos pedazos de madera que uno supera en 5 partes al otro por cada lado, y el tablero en sí, que mide 2400 centímetros cuadrados. ¿Sabe a dónde quiere llegar? Sí, sabemos a dónde quiere llegar el problema. Se quiere saber cuánto miden los lados de las piezas cuadradas que se cortaron. ¿Hay suficiente información? Sí, también la tenemos, ya que aquí realizamos un esquema en el cual pusimos los datos del recuadro, que tiene 5 centímetros de lado más que del otro, el primer cuadro recortado, el área que sobra y el total de la pieza del tablero. Ya, con los datos ya informados por mi compañero, tomaremos la tercera parte de nuestro trabajo, que es configurar el plan. Nuestra configuración se basa en la fórmula total, ya que con los datos que tenemos podemos dar por cuenta que 2400 es el tablero total, y si vemos en tal caso el área del primer cuadrado más el área del segundo cuadrado más el sobrante, debería dar ese tablero en total. Aquí ya tenemos, para verlo, una ecuación de segundo grado. Entonces hay que ver, tenemos dos tipos de métodos diferentes. Uno por encontrar los dos puntos críticos, y otro por el método 2, que es por esta fórmula. Cabe de considerar que también esta es una fórmula también de binomio al cuadrado, que aquí muestro que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Continúa mi compañero en ejecutar el plan. Para la ejecución del plan, primero tenemos que factorizar todo esto y tenemos que resolverlo. Nosotros nos damos cuenta que aquí tenemos un cuadrado de binomio, el cual resolvemos como x al cuadrado más 10x más 25. Eso, para transformarlo en una ecuación de segundo grado, hay que factorizarlo y sumar todos los términos que sean semejantes y igualarlos a cero, que eso fue lo que hicimos en el segundo paso. Una vez teniendo esto resuelto, se divide en dos para simplificar los términos, para que los datos no sean muy altos. Una vez teniendo eso, tenemos que buscar un número que sumado nos dé más 5 y multiplicado nos dé menos 546, para obtener los dos valores que van acompañando la x. Estos datos los podemos buscar al ojo, podemos hacer multiplicaciones variadas,
para poder encontrar términos semejantes y después poder llegar a los que nos funcionan en esa ecuación. Aquí podemos ver que 25 por menos 20 nos da los más 5 que necesitamos, pero al multiplicarlo nos da menos 500, entonces no nos sirve, pero nos acercamos al dato. Entonces 26 más menos 21 nos da más 5, pero 26 por menos 21 nos da menos 546. Una vez teniendo eso igualado, podemos transformar la fórmula a lo que tenemos aquí abajo. Entonces esto nos va a dar como resultado un x1 que es más 21, que es lo contrario del dato que conseguimos, y un x2 que es menos 26, que es el dato que conseguimos. Como el ejercicio está planteado en medidas, no se pueden considerar variables negativas. Entonces, ¿qué usamos? El número que nos queda positivo, que es el 21. Entonces reemplazamos en el cuadrante que nosotros tenemos acá, que x más 5 es igual a 21 más 5, que es 26. Entonces este cuadrado mide cada uno de sus lados 26. Y en el otro, tan solo 21. Luego de haber utilizado el primer método, proseguimos a hacer el cuarto paso del método de Pólya, que es mirar atrás. ¿Se obtuvo el resultado esperado con el anterior método? Sí se obtuvo. Pero, ¿fue el más sencillo? Vamos a verlo. Vamos a resolverlo ahora por el segundo método, que es utilizando la ecuación cuadrática. Se hace el procedimiento que se hizo anteriormente, que es simplificar y todo ese proceso para llegar a esto. Y se ponen los números donde corresponden en la ecuación. Se resuelve y se obtiene esto. Con esta ecuación la resolvemos quedando x1 como 21 y también x2 como menos 26. Pero no puede esta tabla tener un número negativo. Así que tomamos el resultado positivo y lo incluimos en las x que faltan en la tabla. Entonces, como aquí solamente es x y x es igual a 21, cada lado de esto mide 21. Y aquí, como es x más 5, sería 21 más 5, que sería 26. 26 en cada lado. Muchas gracias.